soy Iris Barrientos y en esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes una materia de las más preferidas mías, de las favoritas. Es exégesis y hermenéutica. La exégesis y la hermenéutica son muy importantes para acercarnos al texto sagrado, para poder sacar la riqueza que subyace en el texto sagrado y no solamente eso, sino para responder a preguntas que se nos hacen y que nos hacemos cuando nos encontramos con algunos textos difíciles de entender. La exégesis entonces me va a dar todas aquellas herramientas para poder acercarme al texto con una certera relación, sabiendo que voy a adquirir la máxima respuesta de la palabra de Dios cuando yo aplico esos métodos exegéticos. En la historia de la humanidad se han aplicado muchos métodos, entre ellos el método dogmático, el alegórico, el espiritualista. Han habido muchos métodos, pero en esta clase nosotros vamos a concentrarnos en un método nada más, que se le llama métodos históricos críticos. Este método aplica todos los métodos habidos y más conocidos como el método gramático histórico y el método inductivo. Los métodos históricos críticos van a facilitarnos las herramientas necesarias para hacer las distintas críticas. Por ejemplo, empezando por una de las críticas muy importantes cuando nos acercamos al texto sagrado. ¿Cuál es esa crítica? La crítica textual. La crítica textual intenta recuperar el texto original a través de las distintas copias que existen. Vamos a hacer este proceso y vamos a aplicar esta herramienta muy importante. Luego tenemos una herramienta interesante que es la herramienta de los métodos de la crítica que tiene que ver con literaria, que es la crítica literaria. La crítica literaria va a tratar de encontrar aquellas rupturas, aquellos contenidos, unidades literarias, delimitar perícopas dentro del pasaje para poder encauzarlo dentro de un contexto que nos va a dar la forma explícita para poderlo interpretar. Luego vamos a ahondar en el análisis de los géneros y formas, ¿verdad? Vamos a ver cómo la forma fue preliteraria y que muchas cosas que están en la palabra de Dios eran cuestiones que se utilizaban en aquel momento. Luego vamos a concentrarnos en la crítica de las tradiciones. Es interesante ver que hay tradiciones en el texto que nosotros no las podemos encontrar fácilmente. Es a través de mucha lectura, de mucho conocimiento de la palabra que encontramos. Estas tradiciones facilitan una riqueza en el texto porque aluden a otros hechos que no son explícitos en el texto, pero que necesitamos profundizar para saber y contestar la pregunta clave dentro del exégesis bíblica, qué quiso decir el autor en aquel momento preciso. Luego vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con la crítica de la estructural, es decir, la crítica semiótica, el análisis semiótico. El texto es todo un tejido que consta de la disposición de los distintos elementos dentro del mismo pasaje bíblico y cada elemento está cumpliendo una función precisa, concisa y que da énfasis a algún mensaje que el texto quiere comunicar. Luego nos vamos a concentrar en la crítica de redacción. La crítica de redacción va a tratar de juntar todos aquellos fragmentos en los cuales ha quedado todo el análisis para luego recomponerlo y decirnos en realidad cuál es el propósito del autor. Luego, como un último punto, va a ser interesante que nos concentremos dentro de las críticas en la crítica o análisis sociopolítico, es decir, ver la cultura, el trasfondo histórico, todos aquellos elementos que tienen que ver con la geografía, la climatología, la orografía y muchísimos elementos más que le van a dar riqueza a la interpretación del pasaje. Y lo último que se hace dentro de esta materia es la hermenéutica propiamente dicha, que tiene que ver con contestar a la pregunta, ¿qué nos quiere decir el texto hoy? Pero para que eso suceda, vamos a tener
que pasar un proceso de un 95% realizando la exégesis y aplicando todos los análisis para luego concluir con la hermenéutica, que es la que me va a llegar a dar las conclusiones para poderlo aplicar hoy y ahora ese pasaje bíblico. Muchísimas gracias, bendiciones.